Vamos a la conclusión de este glorioso matutino. Voy a invitar que tome su Biblia, la abra en el libro de Santiago capítulo 1. Vamos a estudiar el verso 2 y el verso 3 de este hermoso capítulo del libro de Santiago. Abra la Biblia, por favor, libro de Santiago capítulo 1, verso 2 y 3. La exposición de la palabra del Señor va a estar siendo dada por el pastor, fundador de la obra evangélica Luz del Mundo, nuestro hermano Jaime Vans Puerta. Y la lectura la va a tener el pastor José Rengifo. Adelante, pastor, léanos la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de mi hermano mayor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Dios mío, estamos acá en la conclusión de este matutino, Señor, de esta tu palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Hermanos, estamos entrando en el estudio de la epístola de Santiago, una corta epístola, pero llena de tesoros, de sabiduría, unos bombazos tremendos. ¿Quién era Santiago? Santiago era hermano de Jesucristo y él escribe su epístola. Una epístola no es una pistola, una epístola es una carta. Escribe su carta a los hermanos hebreos que están en la dispersión. ¿Qué significa en la dispersión? Regados por el mundo. ¿Por qué la leemos nosotros si fue dedicada a los hebreos que están dispersos en el mundo? Porque nosotros hemos venido a formar parte de la familia de Dios. Jesucristo derribó la pared de separación que había entre judíos y creyentes. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué lindo. El versículo 1, para introducir Santiago, dice aquí: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se reconoce, amados hermanos, como un siervo de Dios. Y esto es lo que debemos nosotros reconocernos, que todos somos iguales. Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice a las 12 tribus que están en la dispersión: salud. Sí, Señor, deseamos salud para todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Ahora, la sabiduría que viene de Dios. Mira cómo comienza la sabiduría que viene de Dios. Comienza con un razonamiento. Diga conmigo: hermanos míos, hermanos míos, tened por sumo gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis, en diversas pruebas. En diversas pruebas. Vamos a repetirlo: hermanos míos, hermanos míos, levante la voz en cuello, diga: hermanos míos, hermanos míos, tened por sumo gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis, en diversas pruebas. en diversas pruebas. Esto habría que repetirlo 1.000.000 de veces para poderlo comprender. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga, hermano, ¿será que me puede explicar eso, hermano Puerta? El asunto está difícil, que yo tengo que gozarme cuando me halle en diversas pruebas. Sí, mi hermano, eso es lo que dice el Señor, que yo debo gozarme cuando me encuentre en diversas pruebas. ¿Qué es una prueba? Una prueba es un examen. Una prueba es una aflicción por donde Dios nos pasa a nosotros para promovernos a una bendición mayor.
Él le dijo a su pueblo Israel, dígalo conmigo, te acordarás Te acordarás del desierto espantoso El desierto por espantoso donde he hecho andar estos 40 años, por donde te he hecho andar estos 40 años, afligiéndote y afligiéndote probándote, y probándote, para a la postre para a la postre hacerte bien. hacerte bien. Dios es omnipotente, todopoderoso. Él podía agarrar el pueblo de Israel y sacarlo de Egipto en una forma sobrenatural, una alfombra de su poder, ¡guácata! Y ya los transporta y los pone en la tierra santa. Pero era necesario probarlos durante 40 años en el desierto para saber si habían o no de guardar sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, sus estatutos, si habían de guardarlos con alegría, así como Él se los había entregado. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pasaron por prueba nuestros hermanos hebreos durante 40 años en el desierto, lleno de serpientes, lleno de escorpiones, tuvieron sed, anduvieron errantes de aquí para allá y de allá para acá, afligiéndolos y probándolos para a la postre hacerles bien. De los más de ellos no se agradó el Señor. De 20 años hacia arriba solamente entraron 2 personas, aunque salieron más de 2 millones de personas, solamente entraron 2. De 20 años hacia arriba, Josué y Caleb, porque hubo en ellos otro espíritu. ¿Cuál era el espíritu que había en Josué y Caleb? Espíritu de humildad, espíritu de mansedumbre, espíritu de fe, espíritu de obediencia, y hablaron positivamente. Cuando los demás querían apedrear a Moisés y decían, nos mandaste a reconocer esa tierra, y es una tierra llena de gigantes que se traga a sus moradores. 10 de los 12 exploradores vinieron endemoniados hablando mal de la tierra, y la Biblia dice que murieron comidos de plaga. Los 10 que hablaron mal de Israel murieron comidos de plaga. No así Josué y Caleb, porque ellos hablaron positivamente. Ellos dijeron, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Dios se agradó de Josué y Caleb. Permita el Señor que se agrade de ti, porque en los momentos difíciles hable positivamente. Mi padre fue un pastor. Siempre he deseado parecerme a mi padre, a las chancletas que botaba mi padre. Siempre he querido seguir las huellas de mi padre. Él no era un gran orador de la gente que habla bonito, no. Pero siempre se apoyaba en este libro sagrado, en la palabra de Dios. Mi padre en los momentos difíciles siempre decía, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Y a mi padre todo le salía bien, porque él ponía su confianza en el Dios del cielo y de la tierra. Amén. Versículo 2, diga conmigo, hermanos míos, tened por sumo gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pasaron por prueba los apóstoles, sí, muchas pruebas. Pasaron por prueba los profetas, sí,
muchas pruebas. Fue probado nuestro Señor Jesucristo. Sí, fue probado. Imagínese usted cargando aquella pesada cruz a cuesta. El látigo romano silbaba en el aire, le arrancaba los pedazos de carne, terminaba en garfio, unas puntas así como de flecha de hierro, silbaba en el aire, le arrancaban los pedazos de carne, le desfiguraron el rostro a puñetazo, lo clavaron en el madero, le desnudaron sus ropas, coronado con espinas, bañado con su propia sangre, pero mirando hacia el cielo, perdonándome a mí, perdonándote a ti, perdonando nuestros pecados, teniendo misericordia de los pecadores. Cuando el Señor caía y volvía a levantarse, se iba desangrando cada vez con menos fuerza. ¿A dónde estaba Pedro que no lo ayudó? ¿A dónde estaba Juan? ¿Dónde estaba Natanael? ¿Dónde estaba Judas Tadeo? ¿Dónde estaba Juan, el discípulo amado? Dice la Biblia que miraban estas cosas y las miraban desde lejos, pero en su aflicción enmudeció y no abrió su boca. Nos dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, y en la cruz del Calvario murió perdonando. Él nos dio ejemplo de aflicción. También miramos a Pablo y a Silas, allá en la cárcel de Filipo, amarrado con cadena, metidos en el cepo. El cepo era una X donde le abrían las piernas que casi se reventaban por aquí por debajo, y los brazos estirados. Allí en el cepo desangrándose, los habían golpeado en gran manera, los habían latigado, los habían azotado, pero a la medianoche no murmuraban, no maldecían. Nos dice la Biblia que a la medianoche oraban, cantaban himnos a Dios, y todos los presos los oían. No estaban susurrando canciones, no, era en voz alta. ¿Qué nos dice el último versículo que me toca? Es el número 3, diga conmigo: sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. ¿Por qué debemos gozarnos en las diversas pruebas? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Cuando van a probar el hombre que está aprendiendo a manejar aviones, cuando van a examinar a los pilotos, es el día más feliz para nosotros los aviadores, porque es el día que si salimos bien, vamos a volar solos, nos vamos a sentir capitanes de nave, pilotos de un avión. Cuando yo despegué por primera vez e iba solo, le dije: Señor, a los pilotos los sueltan solo, yo no ando solo, porque tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Sepa, usted no está solo en la prueba. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron probados, los echaron al horno de fuego. Allí estaba el Señor. Veían un cuarto personaje que era semejante al Hijo de Dios. Cuando arrojaron en el foso de los leones a nuestro hermano Daniel, Daniel no estaba solo. Dice la Biblia que el ángel del Señor le tapó la boca a los leones para que no le hicieran daño. Daniel no pasó la noche solamente con los leones. Allí estaba el Señor acompañándolo a él. Sepa esto: cuando usted pase por pruebas, por dificultades, sonría, búrlese del diablo, písele la cabeza al diablo y dígale: cae a tierra, diablo, yo no estoy solo, el Señor está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estás de acuerdo, cielito? Gloria a Dios.